Isaías 48:8, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. El tema de hoy es la desobediencia. Para todos aquellos que también nos ven por las redes sociales a través de Facebook, estamos haciendo esta grabación que después subiremos en vivo. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice: si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Amén. La palabra del Señor es clara, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de la desobediencia? Que dice que si nunca la habíamos oído, ¿qué más? Y si nunca la habíamos, ¿qué? Conocido, ciertamente que no hemos prestado atención que a lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que Él sabía que nosotros íbamos a desobedecer desde un principio. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? El Señor Jesucristo ya sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, o le tomó por sorpresa su desobediencia. Ya sabía. Y la Biblia por eso sabe que por naturaleza nosotros también somos ¿qué? Desobedientes. ¿Sí? Y en la Biblia vamos a encontrar la historia de un hombre que fue elegido por Dios, no fue elegido por los hombres, sino Dios mismo lo eligió para ser el primer rey de Israel. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Saúl. ¿Es Saúl o es Saúl? Porque hay dos nombres, ¿eh? Es Saúl, ¿verdad? Con el acento. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. ¿Alguien le quiere dar lectura? Amén. Adelante. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Gloria al Señor. Dice la Biblia que cuando Dios va elige a Saúl, ve a un hijo de la tribu de Benjamín, que dice la Biblia que era un hombre muy valeroso, y él era el hijo de Cis. Entonces la palabra del Señor nos habla que Dios lo va a elegir. ¿Quién elige a los hombres? Dios. Vamos avanzando, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 10, aleluya, versículo 1. ¿Cómo dice, hermanos? A ver, ¿quién quiere dar lectura? Adelante. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo el profeta Samuel? Dice que tomó una redoma de aceite y la vierte sobre su cabeza y lo besa y lo unge, porque en ese momento es cuando Dios ahí lo aprueba para ser el próximo rey de Israel. Aleluya. Amén, hermanos. Vemos que Él lo está eligiendo, vemos que Él lo está preparando. Gloria al Señor. Hasta aquí vamos viendo que el Señor está ahí con Saúl. Versículo 6 del mismo capítulo, 10:6. ¿Cómo dice? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado
Entonces, ¿qué dice la Biblia una vez que el profeta lo ungió y Dios lo elige? En ese momento dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Saúl, hijo de Cis, y profetiza. O sea, y me imagino a Saúl hablando en lenguas, ¿verdad? Hablando profecía, hablando de las maravillas de Dios, y que los profetas que en aquel tiempo también ya existían, daban alegría y gozo de ver a este rey, o más bien a este varón, que Dios lo había elegido. Pero no sabían nada aún del asunto si él sería el próximo rey. ¿De acuerdo? Aquí ya él empezaba a manifestar todas las cosas que Jehová le había ya dicho en su corazón. Y dice en el 7, ¿quién quiere leer el 7? Amén. Y cuando te hayan sucedido estas señales, algo que te viene a la mano, porque Dios está contigo. Ok, dice que cuando el profeta le dijo, y cuando vieras estas señales que suceden ya en tu vida, cuando vieras que empiezas a profetizar, cuando empiezas a sentir esa presencia hermosa de Dios, entonces haz lo que tú desees, dice, porque Dios está contigo. Amén. ¿Cuál es el amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos avanzando, hermanos. Vamos a ver la encomienda que Dios le da a Saúl después de buscarlo. Bueno, vamos a ver qué pasa con Saúl. Aleluya. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Este hombre era muy humilde, la verdad. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 10, versículo 17 al 21. Empiezo a leer yo y ustedes me siguen con los demás versículos. Dice así: Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Ahora, Haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. le hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el pajar. ¿Dónde estaba Saúl? ¿Por qué se escondió? ¿Cuál fue su temor? Si ya el profeta había dicho: hoy, en este día, entre todas las tribus de Israel, de las que Jehová sacó de la esclavitud de Egipto, Dios va a escoger a un príncipe para su pueblo. Y el varón que Dios escogiere de entre sus tribus, ese será su próximo rey. E echaron las suertes, ¿verdad? Y Samuel dijo: es la tribu de Benjamín. Pero ya Saúl, yo creo que decía: yo no, Señor, yo como todos, ¿no? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué no escogiste al hermano tal y a otro hermano? ¿Por qué yo, no? O sea, estaba bien sencillito su corazón ahí, Saúl. Saúl tenía temor de gobernar un pueblo tan grande, porque dice que se presentaron por tribus y por millares, o sea, eran numerosos. Se esconde y preguntan todos: ¿dónde está Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Es como si Lalito dijera: ¿dónde está Lalito? ¿Dónde está? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde están? Entonces Jehová mismo le responde, le dice al profeta: allá está escondido, allá atrás de esa camisa está escondido, está allá en la cocina. Y entonces lo fueron a traer. Dice aquí en el 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo.
Bueno, aquí el más alto es mi hermano. Imaginemos que él es Saúl, porque él es el más alto. Porque dice que sobrepasaba a todos en los hombros. Entonces quiere decir que era muy alto Saúl. Pero Dios no lo escogió por alto. Dios no lo escogió por hermoso, sino porque era humilde. Amén. Era humilde. A veces él podía decir, yo soy el más fuerte de aquí. Se sentía el más pequeño. Se sentía el más sencillo. No había soberbia en Saúl. No se ve ahí que quería desobedecer a Dios. ¿Verdad que no? Se ve sencillo, el más grande y apuesto de los hombres, pero tenía un corazón muy sencillo. Por eso Dios lo escogió. Y dice que lo tomaron y dijo Samuel, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? 24, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Aleluya. ¿Cómo dijeron? Viva el rey. Ajá. Vemos ahí ya está elegido. Ahora Dios encomienda algo a Saúl. Vamos a ver qué pasa en el corazón de Saúl. Aleluya. Y vamos al capítulo 11 del primer libro de Samuel. Vamos empezando del 1 y yo les digo dónde paramos. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. 2. Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros. Cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Santo Dios. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. 5. Y aquí Saúl que venía de campo tras los bueyes y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. 6. Al oír eso Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como uno solo hombre. Qué tremendo. Seguimos leyendo y dice, y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. 9. Y respondieron a los mensajeros que había venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librado. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, y hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. 14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que removemos allí el rey.
15. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y vistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Vemos aquí entonces al rey Saúl, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Y lo vemos contento, el pueblo está contento, el profeta Samuel está contento con el trabajo de Saúl. Saúl se está esforzando, está preparando a sus 3 compañías de guerreros, y gloria a Dios, Dios les da la victoria. Amén. Vamos avanzando. Vamos a ver, dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Aleluya. Versículo 5. Yo les digo dónde paramos. Adelante. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Ben-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Entonces dijo Saúl: traed el holocausto, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me detestaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije, adelante. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado en favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste en ti el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué pasó con Saúl allí, hermanos? Iba bien. Dios lo respaldaba. Pero aquí hace algo que no debió haber hecho. Una, debió haber esperado los 7 días que Jehová le había ordenado. 7 días. Y 2, no le era lícito él ofrecer el sacrificio porque él no era sacerdote. Él tomó un papel que no le correspondía. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía que haber esperado. Así dice, es que él empezó a ver que llegaron los 7 días de acuerdo a lo que dijo el profeta.
espérame aquí, Saúl con todo el ejército, y yo primero, dice, llegaré a ofrecer el sacrificio. Y una vez que se ofrezca el sacrificio, Jehová te dará la victoria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa fue la orden que Dios le dijo al profeta Samuel, y Samuel se lo dirigió a Saúl con todo el pueblo de Israel. Pero ¿qué ve Saúl? Ve que empieza el pueblo que se empezó a separar, empezó a decir, ¿sabes qué? Pues ya tardó mucho, mira que ya los filisteos nos han rodeado, mira que nos superan en número, no sé, eran demasiados los del ejército de Israel. Yo no sé por qué le tuvo temor a los filisteos. Yo no lo entiendo, hermanos, si eran millares, eran las 12 tribus de Israel. Si contamos cuando salieron a la guerra, eran 300,000 guerreros. Y empezaron a esconderse. ¿Qué dice dónde se escondieron? En los peñascos, en los pozos. ¿En dónde? En las cuevas. Oye, ¿cómo es posible? El rey en lugar que dijera, vamos, levántense, hay que esperar, hay que orar, podía orar. Eso sí lo podía hacer, invocar el favor de Jehová, y Jehová había apresurado los pasos de Samuel. Samuel quizás venía hasta por ahí, como a unos 100 metros ya venía Samuel. Pero él empezó a ver que se iba al pueblo, se empezaba a desesperar, se empezó a desanimar y dijo, tráiganme el cordero que yo lo voy a ofrecer. En lugar de Samuel, tomó su papel. Santo Dios. Y cuando hace eso, dice que él toma, dice que ofrece el sacrificio. Y ahí venía Samuel. Dios mío. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y ahí, porque a veces somos desesperados. ¿A poco no? A veces queremos tomar el sacrificio de que no nos corresponde. Vamos a hacer locuras. Y entonces dice la palabra, llega Samuel y lo ve y le dice, ¿qué has hecho? Vio el sacrificio, vio el fuego elevado. El pueblo por eso vino acercando, porque dijo, ya llegó Samuel. No, él era el que hizo el sacrificio. Y Samuel le dice, estás loco. Así le dijo, ¿sí o no? Estás loco, mira lo que estás haciendo, esto no es correcto. Es que el pueblo se me iba, profeta, el pueblo se me iba, el pueblo se me desertaba. Y dice, yo le imploré el favor de Jehová, por eso ofrecí. Dice, no, dice, tú hiciste esto como una locura, no guardaste el mandamiento de Jehová. Desde ahí lo empieza a confrontar el profeta y le dice, Dios hubiera confirmado tu reino para siempre, pero como hiciste esto, dice, tu reino no será duradero. Y Jehová se ha fijado en otro varón, Dios mío, se ha fijado en otro varón. Y dice, mejor que tú. ¿Te gustaría que te hablara así, Dios? Por hacer locuras, por adelantarte a los propósitos y todo lo que tiene para contigo, locamente desobedeciendo a Dios. ¿Qué dice el joven? Déjame hacer mi vida, yo estoy joven, tú ya viviste, déjame a mí hacer mi vida. Y locamente hacen lo que no es de Dios. Y a veces Dios tiene que decir, tengo que buscarme a otro joven, tengo que buscarme a otra mujer, tengo que buscarme a otro matrimonio, tengo que buscarme a otro siervo, a otra sierva, porque locamente ha hecho, no ha esperado en mí. Vemos aquí a Saúl cometiendo un error, desobedecido. Pero ¿sabes que Dios es un Dios de oportunidades? ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de oportunidades.
Dios le da otra encomienda. Lo vuelve a probar como cada uno de nosotros. Le dice, está bien, ya la regaste, ya hiciste esto. Ahora viene otra segunda oportunidad para tu vida. Te voy a dar otra segunda oportunidad. Y espero que esta vez lo aproveches. Y espero que esta vez prestes atención a mi oído. Por eso dice la Biblia, por si nunca, dice, lo habías escuchado. Por si no habías prestado atención. Eres rebelde, dice el Señor. Pero aun cuando eres desleal. La Biblia dice, cuanto más, dice, su pueblo era rebelde, más Dios los amó. Aleluya. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios es un Dios de oportunidades. Dile al que está a tu lado, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿qué le dice? Está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le dijo? Que estuviera atento a las palabras de Jehová. 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los filisteos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los filisteos de entre los hijos de Amalek. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al Asur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y los del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha puesto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió de Amalek: los ha traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruyeron. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel:
aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, ya des guerra hasta que los acabes. Porque tú no has oído la voz de Jehová, sino la has puesto a discutir. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Saúl tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 29. Además, que esta es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hasta ahí. Vemos ahora, hermanos, cómo va en picada la vida de Saúl. Cómo va Dios a darle otra oportunidad. Dios envía otra vez a Samuel y le dice: escucha la voz de Jehová. Anda, haz lo que te ha dicho. Él te eligió como rey, como príncipe, y te ha puesto por jefe de millares. Anda, obedece. Y le dijo: castiga a la nación de los amalecitas, porque ellos se opusieron cuando los hijos de Israel cruzaban el desierto para huir del faraón, y ellos le hicieron la guerra y no los dejaron pasar. Y dicen: hasta hoy voy a castigar a esta nación. Y dio una orden tremenda. Y le dijo: mata a todos. No dejes vivo a nadie. Mata a los niños de pecho. A todo, dice. Ganado, niños, mujeres, ancianos. No dejes a nadie con vida. ¿Y a quién significaba no dejar con vida? También al rey Agag. Pero vemos que aquí Saúl era liviano a la obediencia. Vemos que a pesar de que ya Dios lo había amonestado la primera vez, ¿verdad? Le había dicho que, más bien Samuel dijo: esto que hiciste está mal, y ahora, mira, tu reino no será muy firme ni duradero, y ya te lo voy a entregar. Pero yo creo que Dios dijo: pero le vamos a dar otra oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. ¿Qué le pasó a Jonás cuando le dijo: ve a Nínive y profetiza que Nínive será destruida? ¿Y Jonás qué hizo? ¿Para dónde se fue? Para Tarsis. Dijo: no, yo aquí, y en primera son mis enemigos. Allá que Dios los destruya. Para mí me importa un cacahuate, se ha de haber dicho.
Pero la orden de Dios era que les avisara. Pero él no quiso. ¿Y qué le preparó Dios? Un pez, ¿no? Y se lo come ahí, el pez. Durante 3 días ahí estuvo Jonás reflexionando y le dijo, está bien, Señor. Y pensó que lo iba a vomitar en otro lugar, ¿verdad? Y lo vomita ahí en la tierra. Ya dijo, ya para que no pierdas el tiempo, órale, ahí en la playa, en las orillas. Vámonos, porque esto ya urge. Ten cuidado cuando Dios te agarre como Jonás. Y le da otra oportunidad a Jonás. Y a Saúl le da la otra oportunidad, le dice, anda, ve, haz lo que te dice Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera obedecido? Dime, hermano, ¿qué crees que hubiera hecho en ese momento si Saúl hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado? Supongamos que no hubiera desobedecido y si hubiera hecho lo que Dios le dijo. ¿Qué hubiera pasado de la descendencia de Saúl? Que le hubiera confirmado su reino. De seguro Samuel dijo, por cuanto hiciste esto, ¿verdad? Aplacándole, no te quitará el reino. ¡Aleluya! Sino que se lo entregará a tu descendiente. Ya estaba Jonathan. Jonathan era el hijo del rey Saúl y Jonathan merecía estar en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Jonathan merecía estar en el trono. Todos los hijos de Saúl merecían ser los príncipes de Israel, gobernar. Pero vemos a Saúl que no obedece. Vemos que Saúl, no sé qué le interesó más, creo que el botín, ¿no? Sí. Y el pueblo lo animó. Ándale, Saúl, mira qué hermoso ganado. Mira, ¿ya viste este borrego? No, ese está bueno para sacrificarlo a nuestro Dios. ¿Ya viste ese becerrito? No vas a ver. Qué contento se va a poner nuestro Dios. Mira, perdona esto, mira. ¿Eso es lo que Dios le dijo? O sea, que mandaba el pueblo. O sea, que podemos decir que el pueblo eligió a Saúl. ¿Quién eligió a Saúl? Dios. ¿Y Saúl a quién se debía obedecer? A Dios. A veces el ser humano, nosotros cuando somos elegidos, le prestamos más atención al ser humano. No, algo así. Está mejor así. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Y no escuchamos la voz de Dios. Y ahí vamos tropezando, como las cabras, ¿no? Se van cayendo. No, hay que aprender a escuchar a Dios. Escucha a Dios. Dios te eligió, Dios te puso. Tú debes escuchar a Dios, no escuches a los demás. El mismo Samuel dijo, mira que si tú hubieras hecho esto, Dios te hubiera confirmado, pero ahora ya no vas a ser más el rey. Qué tremendo. Ahora no tan solo dijo, ya no va a ser duradero tu reino, ahora ya no vas a ser para mí el rey. Y dice, y Dios ya un prójimo tuyo, dice, un prójimo tuyo cercano de la familia de las tribus, era de la tribu de Judá, todavía no decía ni siquiera la tribu. Ese es el que Dios va a elegir, santo Dios. Yo tengo temor, de veras, hermano, cuando le digo, Señor, imagínate que yo dije esta pequeña obra. Ay, que se queden los hermanos. ¿Quién crees que me va a dar como le dio a Saúl? Dios. Porque vuelvo a decirles, no me eligieron ustedes a mí. ¿Quién me eligió? Dios. Y me puso como si fuera yo un príncipe de este lugar. Para gobernar. Para que haya disciplina, para que haya obediencia. Y mira, aquí Saúl dice que sí obedece. Entonces dice que agarró, dijeron, está bien, arreglen todo el ganado, metan las vacas, los becerros, los corderos, todo, metan ahí todo. Cuando Samuel me pregunte qué significa todo esto, le voy a decir, es para el sacrificio a nuestro Dios. ¿Y el rey para qué lo quería? ¿Para qué quería el enemigo de Israel? ¿Tú para qué querrías al rey?
Si fue asesino, si también de la misma forma como mató a los hijos de Israel y les hizo, es por eso que Jehová le iba a cobrar, porque dice que en aquel entonces la ley era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa era la ley de los Antiguos Testamentos. Era válido. Y yo digo, ¿para qué quiso el rey Saúl vivo al rey Agag? ¿Para qué crees, hermanita María, que lo quiso vivo? Para que le diera posición de tierras a lo mejor. O hiciera alianza. ¿Verdad que sí? Para eso, a lo mejor le suplicó, no me mates, rey Saúl, mira, podemos hacer amigos, mira, no te preocupes. Es más, yo me voy a volver también hebreo como tú. Y mira, por favor. Pero Dios no le dio eso. En ese momento debió haber sacado la espada a Saúl y como era un soldado de guerra, clavárselo y matarlo. Porque esa es la orden de Dios. Y se oye hostil y se oye difícil. Pero a veces cuando Dios te va a dar una orden, a veces te va a parecer absurdo. Ah, eso no lo voy a hacer. Ah, ¿no? Hay consecuencias. Ah, ¿no? Hay consecuencias. Había absurdo, pero esa era la orden de Dios. Y a veces Dios así nos va a pedir cosas que dices, sí, Señor, es que eso no se ve como que no lo veo claro, como eso es lo que Dios dice. Y eso es lo que se hará. ¿Va a doler? Sí. ¿Te va a molestar? Sí. Pero vas a obedecer a Dios. Ahora, ¿qué hizo Saúl? ¿Sí obedeció? Dime, ¿sí obedeció? Otra vez pregunto, analicen bien. ¿Sí obedeció? Otra vez, por tercera vez. ¿Sí obedeció? Pues a Dios no, pero al pueblo. Ok. Entonces, ¿qué fue una obediencia a? Fue una obediencia a medias. ¿Sí o no? Porque sí obedeció. Porque agarró, mató a los soldados, mató a los ancianos, mató a los niños de pecho. ¿Por qué no dejó vivos a los niños de pecho? ¿Por qué al rey? Convenía más a los niños de pecho, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no? Porque los sometías y les enseñabas las cosas del Señor. Ese rey Agag siempre iba a ser idólatra. ¿A poco no? Estaba grande. Obedeció, pero obedeció a medias. ¿Estamos de acuerdo? Y una obediencia a medias no es obediencia. Una obediencia a medias no es obediencia. Si en la casa de Dios se te dice que debes de llegar puntualito y tú llegas retrasado 15 minutos, ¿esa ya es una obediencia? Dilo, ¿es una obediencia? A medias. Sí obedeces porque sí llegas, pero tu obediencia es a medias. Y eso te lo va a demandar el Señor. Si te dicen que hagas el aseo de la casa de Dios y por ti mismo dices, pero no voy a barrer allá afuera porque ya no me da tiempo. ¿Qué significa eso? Una obediencia a medias. Porque la orden está dada de que todo se debe de hacer. Todo lo que está en un reglamento se debe de cumplir. Si te dices que vengan al ayuno y a la oración, o que se haga ayuno y oración, y tú dices, yo nada más voy a orar porque la verdad el ayuno ya no es bíblico, ¿eso qué es? Una obediencia a medias. Si se te dice, hermano, vamos a hacer una campaña y hay que ir a evangelizar, hay que salir, hay que compartir, y tú dices, yo nada más me presento en el día de la campaña, ¿eso es una obediencia? No todos dijeron lo mismo, ¿verdad? Marita, Marguista, te
¿Te das cuenta? Es obediencias a medias. ¿A ti te gustaría que Dios te concediera las cosas a medias? ¿Te gustaría que cuando tienes una enfermedad incurable, que te dijera el Señor, como eres bien desobediente y nomás no obedeces a medias, ¿sabes qué? La mitad de abajo te quito el cáncer y la mitad para arriba te la dejo? ¿Te gustaría? Porque eres así entonces con Dios. ¿Te gustaría que dijera, ¿sabes qué? Como tú nada más me sirves a medias y me das a medias tu sueldo, te voy a dejar a medias tu sueldo y la otra te la voy a quitar? ¿Te gustaría? Y como me das la mitad de tu tiempo, yo también te voy a dar nada más la mitad de mi tiempo. No me busques en estas horas porque no estoy para ti. Pero señores, cuando más me ataca el enemigo, a la 1, 2, 3 de la mañana, a las 5, no estoy para ti. Estoy en otro lugar. Porque tú mi tiempo tú buscas solamente a medias. ¿Te das cuenta? Entonces Dios te dice, buscadme en todo tiempo, llamadme mientras yo estoy cerca de ti. Búscame y vivirás. Saúl obedeció, pero lo obedeció a medias. Sí hizo, pero ¿sabes qué? Su obediencia no fue completa. Dios va a tomar en cuenta cuán obediente eres y no a medias, hermano. Te lo va a demandar el Señor. Con eso voy a terminar con ese testimonio. Dice que era un pastor que se encontraba en cierto estado de la República. Entonces, el pastor tenía como 5 o 6 ovejas que pastoreaba en su iglesia. Entonces vinieron sus hijos de Estados Unidos y le dijeron, papá, ¿para qué estás aquí todavía con esta gente? Deja la obra. Mira, ya estás grande. Vente con nosotros. Allá nosotros te vamos a dar una casa. Allá nosotros te vamos a mantener. Allá nosotros no te vas a preocupar. A nosotros nos va muy bien económicamente. Tenemos esto, tenemos el otro. Deja a esta gente ya que ni siquiera ni para adelante ni para atrás. El pastor dice que lo estuvo pensando y meditando varias semanas. Y cuando tomó la decisión, de tanto que le insistieron sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a veces hacemos, como dicen, tememos al pueblo? Y vino un profeta. Eso fue verídico, hermanos. Y vino un profeta de Dios a la iglesia sin ser invitado. No lo invitaron, nadie dijo, vaya, es que hoy traje un profeta. No, llegó, se sentó, lo escuchó predicar, vio a las 5 personas que estaban ahí, que ya dice que eran abuelitas, que por allá había un jovencito, y ya, esas eran las 5 personas con las que pastoreaba. Y entonces vino el profeta, lo llamó y le dijo, así dice el Señor, no abandones a estas ovejas que te dan. Y tremendo, no las abandones, porque aquí yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. ¿Sabes cuántos años estuvo con esas ovejas? 20 años. ¿Tú crees que no se hubiera morido otro? 20 años. Y se había envejecido. Entonces el profeta dijo, no dejes. Dice, no dejes esta congregación, no la abandones. Pero dice que no hizo caso. Agarró y le dijo a los hijos, entonces papá, ¿qué piensas? ¿Todavía te quieres quedar? Todavía dicen que un domingo hizo la reunión, volvió a llegar las mismas 5 personas y llegó a ser otro domingo, ya nada más había 4. Ya el joven ya no venía. Entonces le dijo a sus hijos, hijos, he tomado una decisión, me voy con ustedes. Voy a avisar a la iglesia
que ya no voy a ser pastor y me voy a ir de este lugar y me voy a ir allá a terminar mis días con ustedes, a pasarla con ustedes, porque pues yo también no tengo esposa, soy viudo, me voy. Tremendo. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? A ver, dilo conmigo. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que se quedara. ¿Que se fuera? No, que se quedara. Que no se fuera. ¿Ves? Pero él tomó y dijo, no, no más, vamos. Se fue a los Estados Unidos. Y llegando a los Estados Unidos, sus hijos le dijeron, papá, ya estamos aquí, instalados. Ven, conoce tu nueva casa, ven, disfruta aquí y vamos a un día de pesca. Dice, prepárate para el siguiente día, vamos a ir de pesca. Te vamos a llevar. Entonces dice que subieron, no sé si son balsas o canoas, o no sé cómo los llamen esos, nos van a pescar, ¿verdad? O lanchas, no sé, no desconozco. Entonces dice que se adentran al mar, o se adentran al río, se meten, se levantan las olas y y como el papá no sabía nadar, murieron ahogados. El papá y sus dos hijos. Y dicen, fíjate, por eso digo que es tremendo, la iglesia que se quedó, Dios mandó otro. Como dice la Biblia, ¿no? Uno que quizás consideró mejor que había puesto. Y ese la hizo crecer. Esa iglesia tiene más de 1000 personas. Dios estaba a punto de bendecir a ese pastor. Pero al igual que todos, se desesperó. Se desanimó. No escuchó la voz de Dios. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un siervo obediente o un obediente a medias? Yo te digo que reflexiones en esta tarde. Obedece al Señor. No le des la vuelta, porque Él no va a quitar el dedo de tu vida. Puedes correr todo lo que quieras, pero te va a alcanzar.